Hola y bienvenidos al tercer vídeo del tutorial para principiantes de Python. Hoy veremos el capítulo Input y variables, donde aprenderemos sobre la función input, aprenderemos un poco más sobre las variables y sus tipos y, por último, aprenderemos las dos operaciones que podemos hacer con las strings. Bien, vamos a empezar con la función input, que, como toda función que vimos en la anterior parte, se compone de una palabra, que es el nombre de la función. Vemos que nos sale de color lila, eso quiere decir que es una función, y entre paréntesis los argumentos que toma. Si escribimos así, el idle nos va a dar información sobre los argumentos que puede aceptar. En este caso tiene un argumento opcional que es prompt. Es opcional porque ya tiene un valor que es none, o sea, ninguno. Así que podemos ponerla simplemente así, aunque las paréntesis son obligatorias, aunque no le pongamos nada dentro. Y las funciones, esto no lo expliqué muy a fondo, pero devuelven todas un valor. Aunque no devuelvan ningún valor, devuelven el valor none, que quiere decir ninguno. ¿Qué quiere decir que devuelven un valor? Pues es que toman ese valor. Igual que yo escribo 2 más 2 y esto toma el valor 4, nos devuelve 4, pues yo cuando llamo una función, por ejemplo print, toma un valor, que en este caso es nada. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues podemos hacerlo asignándolo a una variable. A es nada, pero tiene asignado ese valor. Vemos que no nos da error, eso quiere decir que la variable tiene un valor dentro. Vale, ¿y la función print qué hace? Ahí, la función input ¿qué hace? Pues devuelve el valor que escribamos en el teclado. Vamos a hacer una prueba. Le damos a input y ahora no nos está esperando que yo escriba algo. Y vemos que lo que yo escribo me sale de color negro, como siempre. Pero no estoy escribiendo en el prompt. Y como vemos, nos devuelve lo que hayamos escrito. Hay que tener en cuenta que lo que devuelve es siempre una string. Yo aquí he escrito un número entero, solo son números, pero me lo devuelve en tipo string. ¿Y qué argumento acepta? Pues el argumento que acepta, que es prompt, es el mensaje que nos va a salir. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo la edad al usuario, pues pongo aquí, escribe tu edad. Escribo una cadena de texto. Y vemos que nos dice, escribe tu edad. Y entonces yo aquí la pongo, me lo invento, 100 años. Pongo 100, pero también puedo poner 100 años. Aquí. O, bueno, aquí no, pero cuando lo escribo, o lo que quiera. O sea, es una string, así que no pasará ningún problema con el tipo de dato. Y como hemos visto, para asignar un valor a una variable se usa el símbolo igual, que es el símbolo de asignación. Esto no hay que confundirlo con el igual de matemáticas. Ahora veremos un ejemplo. Pero bueno, simplemente le ponemos un nombre a una variable. El nombre puede ser cualquiera, pero tienen que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, no puede empezar por un número y no puede ser una palabra reservada. Y aquí y a la derecha va el valor que le asignamos. Como empieza por un número, pues me da un error. O por ejemplo, si yo pongo print igual 3, mira, aquí sí que lo ve porque no es la palabra. Pero bueno, eso, que no podemos poner print igual 3. Porque aquí sí que se piensa que es la función. Pero yo sí que puedo poner, a ver esto si me deja. Esto tampoco porque se piensa que es una función. Pero bueno, esas son las normas. Pero de momento no os preocupéis. Si veis que os dice que no podéis asignarlo, pues le cambiáis el nombre y punto. ¿Y qué es una función? Pues siempre cuando te lo explican, te dicen que es como una caja donde tú guardas un valor que tiene un tipo. Por ejemplo, hay una caja que tiene la etiqueta A, ¿no? Y dentro de esta caja yo meto el valor 99 y ese valor tiene un tipo. En este caso es entero, es un número entero. Pues una parte de la memoria le pone el nombre A y hace referencia ahí. Y en esa parte de la memoria guarda el valor 99 y te dice que es el tipo entero. Y esto luego lo podemos usar, por ejemplo, para calcular. Aquí lo que hace es mirar qué hay en el valor A
y te dice ahí 99, pues aquí mete 99. Y eso, y es diferente a las matemáticas, porque yo en matemáticas digo a igual 99, pues a vale 99, ¿no? Entonces si yo le pongo a igual 1, me dirá, pues es mentira. En cambio aquí yo puedo poner ahora a igual 1 en el mismo programa y simplemente le he cambiado el valor. Cuando le pongamos el mismo nombre a una variable que ya existía antes, se sobreescribirá el valor. Este valor se ha perdido. Así que hay que tener cuidado de no poner el mismo nombre si no queremos borrar el valor anterior. Y también podemos hacer a igual a más 1. Esto en matemáticas es siempre falso, al menos según lo que yo conozco, ¿no? Nunca será a igual a más 1, porque entonces será diferente. Pero aquí no nos da ningún error ni nada. ¿Qué está pasando? Pues que estamos usando el operador de asignación, que lo que hace es coger una variable a, que aunque ya existiera, pues lo puede volver a asignar. O sea, no tiene por qué estar vacía. Y asignarle el valor que hay a, que en este caso era 1, ya que es lo más anterior. Pues aquí le asigna 1 más 1 y ahora a vale 2. Creo que se entiende bastante y bueno, si no, es cuestión de acostumbrarse. Es bastante fácil de entender esto, pero bueno, si no tenéis la visión del igual como en matemáticas, simplemente ir probando y es muy fácil de entender esto. Y bueno, después vamos a continuar con las funciones de los tipos. Hay unas funciones que nos permiten cambiar el tipo de un dato. ¿Esto para qué nos sirve? Pues por ejemplo yo ahora hemos aprendido la función input. Podríamos hacer una calculadora, ¿no? Por ejemplo, un programa típico, pues hacer una calculadora que te calcule tu índice de masa corporal. Entonces te pediría input, que le pongas ahí tu peso y tu altura y después con esos datos haría un cálculo y te devuelve la masa corporal, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora aquí le pongo, no sé, una calculadora normal que suma? Y le pongo de prompt, escribe el primer número a sumar. Esto lo asigno a una variable, le voy a llamar a, aunque ya existía. Entonces aquí me pide, yo quiero sumar 4 más 4, o 4 más 5. Ahora voy a poner b igual, escribir el segundo número. O simplemente aquí pondré b igual input, escribe otro número. No hace falta tampoco escribir tanto. Me dice esto, yo aquí escribo el 5 y ahora voy a decir que calcule a más b. Y me da 45, ¿cómo? O sea, 4 más 5 da 45. Esto no tiene mucha lógica, pues es porque estamos operando con strings. Como vemos está mal esto. Y entonces para operar de verdad correctamente con números, o sea que esto diera 9 en tipo número, tendríamos que usar las funciones para convertirlo. Y estas funciones son el nombre del tipo y como argumentos toma lo que le queramos cambiar y devuelve el valor que hay en el argumento en el tipo nuevo. Por ejemplo, yo quiero convertir esto a número decimal. Pues muy fácil. El número decimal se llama float, ¿no? Punto flotante. Pues la función será float. Una función tiene unas paréntesis y como vemos aquí nos lo dice. Te convierte a una string o número, o sea, acepta estos dos a un punto flotante. Y aquí le meto 45 en tipo string y me devuelve 45 en número decimal. Ha cambiado el tipo del dato. Y viceversa, yo puedo ponerlo con string. String, la función es str, lo mismo. String lo puede convertir casi todo, ya que todo lo puedes pasar a texto. En cambio, float no. Si yo convierto la letra F en decimal, pues no sé cuánto da. Y string, pues por ejemplo, de 45,99. Y lo convierte en string. Lo mismo con el número entero, que es int, etc. Si queremos hacer una calculadora, pues simplemente tenemos que, cuando pidamos los números, le decimos
función int, y aquí aceptará un número que será una string. Y como lo que devuelve el input es una string, metemos esta función que también tomará un valor como todas las funciones, y aquí ya le pedimos número preferido. Y como siempre acabamos cerrando todas las paréntesis. Como vemos, una función puede estar dentro de otra, ya que una función siempre devuelve un valor, así que ese valor está dentro de la función. Ahora escribimos 3 y ahora vemos que esto es el número 3 en tipo entero, no tiene las comillas. Por ejemplo, si ahora pongo esto, lo pongo aquí, le doy el número 3 y ahora se le asigno a B otro número, y aquí le doy 4, A más B ya no dará 34, sino que dará 7. Bueno, una vez hemos visto esto, evidentemente tienen que ser compatibles. Por ejemplo, yo no puedo convertir en entero la palabra hola. Como vemos, me da un error porque solo puedo convertir en entero si aquí le meto un número entero. Aunque también vamos a probar de poner un decimal. Por ejemplo, 3,0 también. 3,04, a ver qué da. Nos lo redondea. Int de 3,96. Nos lo trunca, se podría decir. Redondea siempre para abajo, o sea, te corta la parte decimal. Esto es lo que se dice truncar, me parece. Vale, ya hemos visto los tipos de... Bueno, hemos visto cómo cambiar el tipo de función, la función input, y ahora nos queda otra función llamada type, que lo que hace es decirnos el tipo de... pues de un dato. Y devuelve... Pero claro, nos dice el tipo, pero ¿qué devuelve? ¿Una string? Pues no, ahora veremos una curiosidad. Pero bueno, la función type simplemente acepta un argumento y te dice cuál es la clase o el tipo de ese argumento. Si le ponemos el número 7, es un entero. Si le ponemos el 7, pero entre comillas, es una string. Vamos, así si no sabemos qué tipo es algo, pues así lo podemos ver. Y type de 3,11 o 3,0, ¿esto es un entero o un decimal? Pues como le he puesto una coma es un decimal, aunque el número sea entero. Y como hemos dicho, todas las funciones devuelven algo, ¿no? Pues por ejemplo, la función print, que no devuelve nada, vamos a ver qué tipo de dato devuelve. Y vemos... ¿Qué me falta? Bueno, vamos a asignar Vamos a asignar esto y ahora vamos a pedir el tipo de A. No sé por qué ahora me da un error. La línea 38. Voy a reiniciar esto. O voy a simplemente crear otra. Bueno, voy a crear. A ver si ahora no me da el error. Type de print. Aquí pongo hola. Y nos dice que el tipo es non-type, o sea, ningún tipo. Es el tipo nada. Pero aún así lo devuelve. Devuelve el valor nada, que es un tipo que existe. Y luego ahora pensamos, esto es lo que nos devuelve type. Entonces, ¿de qué tipo es el valor que nos devuelve type? Pues lo vemos metiendo la función type dentro de la función type. Aquí le pedimos que nos diga el tipo del número 3, será entero. ¿Y qué hace? ¿Nos devuelve entero o qué devuelve? Pues vemos que devuelve un tipo de dato que se llama tipo. De hecho, este propio dato que nos dice que el dato es tipo. Esto es una curiosidad simplemente, pero bueno. Y por último, ahora sí, vamos a ver qué se puede hacer con las strings, como por ejemplo
Vimos anteriormente que yo sumé 4 más 5, pero en texto. Pues te junta los textos. Con las strings se pueden hacer dos operaciones, que son la repetición, eso es con el símbolo de multiplicar, o la concatenación con el símbolo de sumar. La concatenación coge dos strings y las junta simplemente tal cual, como si yo pongo aquí hello, coma, más world. Simplemente es como si me borrara esto. Voy a copiar esta línea. Y nos dice hello, world. Es literalmente lo mismo que si me borrara esto de aquí. Veis que sale lo mismo. Y simplemente ponemos dos strings a los dos lados, por ejemplo. Si aquí le pongo 4 en string más 3 en entero, nos da un error. No podemos sumar string y entero. Y luego la repetición, simplemente cogemos una string, por ejemplo, ja, y la multiplicamos por un número entero. Y la repite 5 veces. Es como poner la suma 5 veces con lo mismo. ¿Qué pasa si le ponemos un 0,5? ¿Nos la partirá por la mitad? Pues no, nos da un error. Con números decimales no funciona. O sea, no nos va a partir por la mitad la string. Tiene que ser completa. ¿Y qué pasa si yo ahora lo multiplico por esto de aquí? Pues también me da un error. Pero si lo ponemos al revés también funciona. Bueno, ahora que hemos visto todo, vamos a hacer el ejercicio de este capítulo, que solo hay uno. Lo voy a abrir, que lo tengo guardado en el escritorio. Y nos dice lo siguiente. Esto ya lo puedo poner aquí encima. Nos dice, escribe un programa que acepte dos variables string y dos variables numéricas del usuario. Las concatene y muestre las strings. Y que después multiplique los dos números en una nueva línea. También aquí lo he puesto separado porque era muy largo el comentario, pero hay una manera de poner comentarios en varias líneas y eso es creando una string con 3 comillas y cerrándolo con 3 comillas donde sea. De momento lo voy a hacer yo con esto, pero bueno, es también otro dato por si queréis ahondar. Bien, pues este programa, como dije, bueno, podéis pausar el vídeo y hacedlo. Y si queréis ver la solución, aunque este no creo que haga falta, pues miráis después. Pero yo os recomiendo que siempre intentad hacerlo solos. Si no os sale, lo miráis. Y una vez lo hayáis hecho, también lo miráis a ver si os ha salido bien o no. Pero bueno, lo mismo planteamiento de siempre. Primero hacer un esquema mental, o hasta en papel si hace falta, de todo lo que vamos a hacer en el programa y de cómo lo vamos a hacer. Pues vale, primero necesitamos que acepte dos variables string y dos numéricas. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Con la función input que hemos aprendido hoy. Pues tendremos que usar esta función 4 veces. Y como hemos visto también, la función input siempre devuelve una string. Así que dos de las variables las dejaremos tal cual. Y dos te las pide numéricas, así que las tendremos que convertir a float o a int, o sea, entero o a decimal. Ya que también hemos aprendido esas funciones. Después, que concatene las strings, esto ya hemos visto que es con el símbolo más, y las muestre, función print. De momento sabemos hacer todo. Y que después multiplique los dos números en una nueva línea. Bueno, como vimos la función print, cada vez que la llamamos salta a la línea siguiente, así que solo tendremos que poner otra función print y multiplicar los dos números, que ya lo sabíamos. Ahora que he hecho el esquema, simplemente hace falta escribirlo y ver si funciona o si he cometido algún error. Como he dicho, tendré 4 variables input y bueno, también hará falta asignar estos valores a variables, que por ejemplo yo les puedo llamar texto1 y texto2. Podéis ponerle el nombre que queráis siempre que sea permitido. Y el otro le pondré número 1, num1 y num2. Para asignarla le doy igual y pongo la función input. Y bueno, vemos el prompt. Claro, si yo no pongo nada, la persona simplemente escribirá lo que quiera. Entonces es mejor que yo aquí le ponga qué tiene que escribir. Ya que si no, no sabrá si tiene que escribir un número o texto y nos dará un error. Por ejemplo, si escribe texto aquí,
nos dará un error el programa, ya que no podremos operar con él. No lo podremos convertir a entero. Vale, pues aquí le pondré escribe lo que quieras. Y esto lo voy a repetir. Lo copio. Y aquí le pondré escribe un número. Input. Escribe. Y en el otro lo mismo. Vale, hemos hecho hasta aquí. Ahora dirá que concatene las strings. Muy fácil. Y que las muestre. Para mostrarlas ponemos print. Y para concatenarlas las sumamos. Pues una variable string más otra. Y ya está. Salta a la siguiente línea. Y por último, mostrar los dos números. Pues cojo los dos números y los multiplico. Y ahora que he visto que me falta una cosa. Ahora me daría un error, ya que estos son strings. Vale. Pues yo aquí tengo una opción. Esto también ya depende de cómo queráis hacerlo. No quiere decir que esté mal. Pero tengo que decidir de qué tipo de número serán estos, ya que hay dos tipos de números, los enteros y los float. Pues yo en este caso le he dicho escribe un número, así que como todos los números enteros también pueden ser float, lo voy a convertir en float para que si él me da un número decimal no me dé ningún error. Simplemente uso la función float y lo convierto. Y aquí lo mismo. Y como sabemos también podemos multiplicar decimales, así que no debería haber ningún problema. Y después, y bueno, aquí si ponéis el número int, pues aquí le podríais poner al usuario un número entero. Y ya está. O sea, también estaría bien el ejercicio. Le voy a poner 2 puntos para que se vea como que está esperando a que le escriba. Y bueno, vamos a ejecutar el programa. Primero hace falta guardarlo. Ok. Y creo que no me dará ningún error. Vale, vemos que aquí ha empezado a ejecutarlo. Me dice escribe lo que quieras. Y aquí no hace falta que yo le ponga esto. Y no sé, pondré... estoy escribiendo dos cosas. Y ahora escribo un número, 55, y luego aquí pues 100,6. La coma es un punto. Y me muestra en dos líneas separadas, las dos strings concatenadas y los números multiplicados. Todo bien. Como hemos multiplicado floats, pues me lo devuelve en float. ¿Y qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? Y yo estaba aquí escribiendo y me he pasado y le he puesto aquí esto al número. Pues me dará un error porque no lo puede convertir. Y tendré que volver a empezar el programa. Bueno, aquí tenéis la solución. Puede ser también de otras maneras. Y aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.